Amigos, de regreso en los estudios de Tiempo Vital. Esto es el programa de los sábados de su preferencia, Tiempo Vital. Yo soy Miguel Ángel Salino y ya está con nosotros Belén García Mendoza. Ella es secretaria general del Partido Aprista Peruano. Vamos a hablar del APRA, por supuesto. Vamos a hablar de la realidad nacional. Vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana y de muchos temas más. Así que, dicho esto, quiero darle la bienvenida a Belén. Belén, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a los oyentes de Radio Vital, importante medio de comunicación que expresa la coyuntura nacional y sobre todo informa sobre la realidad y los hechos verdaderos, ¿no? Como debe ser. Belén, hablemos un poquito de ti. No es común, hay que decirlo de alguna forma, ver a una dama ejerciendo la Secretaría General del Partido Aprista. Es una responsabilidad enorme. Tú eres, hay que decir, abogada, eres graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. San Luis Gonzaga de Ica. Tienes una larga tradición partidaria. Desde tu abuelo fue fundador de la base del Partido Aprista en Ica. Tu padre después tomó la posta. Familiares tuyos han sufrido incluso carcelería en la época de Bustamante y Rivera. Es decir, lo tuyo es una tradición. Más allá de una convicción política, es además una tradición familiar. Es decir, no te viene el aprismo gratuitamente. Es decir, ya lo llevas inoculado en la sangre, ¿correcto? Es verdad, Miguel. Nosotros somos y provengo de una familia de mucho orgullo aprista. Desde mi abuelo, como bien lo has dicho, ha sido fundador de una base allá en Ica, hace muchos años en Ica. Mi padre nació en Ucaje, donde también se hizo aprismo. Mi padre fue secretario general, antes era departamental, exacto, del Partido Aprista electo bajo el apoyo de la militancia iqueña. Posterior a ello, mi hermano también ha sido secretario general, ¿no? Así es, mi hermano ha sido secretario general regional de Ica, electo en 2 oportunidades, realizando grandes, incluso obras para el partido, como se logró adquirir un local propio a 4 cuadras de la Plaza de Armas. Posterior a ello, ya en la militancia que me ha acompañado durante todos estos años que llevo, soy militante desde la CHAP, porque entenderás que en mi casa se hablaba de aprismo siempre, se desayunaba aprismo, mi madre también aprista, desde antes que conociera a mi padre, incluso mis abuelos. Tú has transitado casi todas las instancias del partido. Aprista por familia materna y paterna. ¿Desde cuándo ejerces la Secretaría General? ¿Desde qué año? Mira, yo he sido secretaria general. En primer lugar, desde mi militancia aprista he sido dirigente de la JAP en Ica, del Comando Universitario. He sido secretaria, la primera secretaria general regional mujer en Ica también, en el año 2015, electa. En aquellos tiempos recuerdo que el compañero Alan García, quien era presidente del partido, él realizó y dispuso, y así se acordó en el partido realizar elecciones, no solamente que tengan votación interna, sino también externa, de afiliados y no afiliados. Y fui electa secretaria general en el 2015, labor que ejercí. Luego, posteriormente, soy electa subsecretaria general nacional del partido en el año 2019 en el Congreso Nacional del Partido, y posterior a ello he ejercido, fui electa como secretaria general nacional institucional del partido, cargo que vengo ejerciendo hasta el día de hoy. Hemos logrado durante ese periodo importantes pasos. Lo principal, disculpa que te interrumpa, me imagino por las fechas que tú me dices, el principal logro de tu gestión debe haber sido reincorporar o reinscribir al Partido Aprista Peruano en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, mira, te soy bien sincera. Que no es poca cosa, dicho sea de paso, ¿no? Te soy bien sincera. Yo recibí un partido con muchas circunstancias difíciles. En primer lugar, en el año 2021 no se nos permitió poder postular, es de conocimiento público, que se nos retiró del registro de organizaciones políticas. Nosotros, incluso un compañero, Luis Gamio, interpuso una demanda de acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, que en el tiempo esta demanda pues concluyó con que se nos había soslayado nuestro derecho a participar. ¿Por qué crees tú que retiraron o sacaron al APRA de la contienda electoral de esos años? Creo firmemente, y estoy segura de ello, de que a nosotros ha venido efectuándose un plan sistemático con una, involucrar al partido
En primer lugar, se satanizó al APRA después que terminamos el exitoso gobierno del año 2011 hasta el 2011, en el cual se vino involucrando a los líderes del partido como el compañero presidente Alan García en temas supuestos como ya se sabe, ¿no? Que se le incriminó a Alan, incluso terminamos lamentablemente con una decisión que respetamos, ¿no? Que el presidente se quitó la vida, pero además de eso, Miguel, tenían un obstáculo. Muerto Alan García, el partido seguía y se fortaleció bajo las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque ya se está demostrando a través del tiempo que fueron actos totalmente contrarios a la ley. No había un solo sustento, con solo una declaración de un supuesto testigo que refería que habían actos de corrupción, pero sin embargo hasta el día de hoy no existe una prueba suficiente y fehaciente que digan que Alan ¿Qué García... organismo, qué entidad les restituye el derecho de la reinscripción en el jurado? Te comento, cuéntame. Entonces, ahí voy, ¿no? Y te digo, es a través de la historia de estos 101 años que el APRA está en la vida del país, en la vida histórica, en la política. Nosotros siempre hemos sido el muro de contención del comunismo. Durante todos los procesos electorales que el APRA ha postulado y ha sido una opción para el país, jamás el comunismo llegó a gobernar los destinos del país. Y esta vez fue en esta oportunidad coincidentemente que no estuvieron. Coincidentemente o bien planificado, diría yo, ¿no? Ajá. De que en esta oportunidad, cuando se nos retira la inscripción, se nos retira de la posibilidad de poder postular, es allí donde Pedro Castillo pues gana la elección presidencial, pero nosotros no nos quedamos en el poder sentarnos y esperar pasivamente esa circunstancia o ese atropello que había sucedido. Nosotros con los plazos que se otorgaba para la inscripción volvimos a poder inscribir al partido. Es allí donde hicimos un trabajo en forma conjunta con los compañeros de las provincias, de las regiones. Vi un informe donde decían de que ustedes no tenían ninguna firma falsa ni Exacto. Nosotros somos un partido que a través de estos 101 años siempre hemos demostrado capacidad, pero hemos demostrado seriedad, que es algo que falta mucho en estos tiempos en la política. Y parte de eso ha sido que cuando hemos logrado nuestra inscripción, que le hemos trabajado en pandemia incluso, porque fue en esos años de pandemia donde teníamos que viajar a las provincias, a las regiones del profundo país del Perú, para poder lograr la inscripción mínima de 24.900 militantes, pero también la inscripción mínima de 59 comités. Sobrepasamos ello porque... Ustedes tenían creo que 70 y pico, 50.000 inscritos. No, los comités me refiero. Los comités, sí, 90 bajo la 90. calificación. Finalmente quedaron vigentes 79, pero se siguen ampliando los mismos, ¿no? Entonces, pero además de eso, después de 3 años, este año, después de una exhaustiva calificación que se ha hecho y lo han emitido los medios de comunicación, porque no ha sido la entidad del OMPE, ni la RENIEC, ni ha sido el Jurado Nacional de Elecciones. 11 partidos que no tenían cuestionamiento, entre ellos el partido aprista, ¿no? Entre ellos el partido del señor Vizcarra, entre ellos el partido que ya sabemos que tienen dueños, ¿no? Pero no son partidos que practican la democracia como nosotros, sino que estos partidos se han construido o se han inscrito con fábricas de firmas. No, yo te hablaba de que habían, aparte del partido aprista, 10 partidos más que no tenían cuestionamiento. Exactamente, solamente 10 el partidos, resto todos con cuestionamiento. Y muchos de ellos que son partidos de larga data, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reconocer y el pueblo peruano tiene que ver la diferencia. Mire, ¿qué pasa si estos partidos solamente para lograr su inscripción con un afán electorero, porque es un afán electorero, ellos no tienen una tradición, no tienen una doctrina, no tienen una ideología, pues utilizan estas malas artes para poder inscribirse y poder representar al pueblo peruano, ya sea dentro de la presidencia, como senadores o como diputados? ¿Qué pasaría con estos señores cuando lleguen a gobernar el país? ¿Qué crees tú que debiera pasar con los partidos que presentaron firmas falsas para conseguir su inscripción? Obviamente no están al mismo nivel que los partidos que sí hemos trabajado con seriedad, con responsabilidad, y como el APRA, que según el informe tenemos 0 firmas falsas. ¿Qué debería pasar con estos Deberían partidos? ser suspendidos, no solamente decir que posteriormente, como se ha dicho, se va a hacer una supervisión después de la inscripción, pero ahora ¿qué?
siguen habilitados, a pesar que es, digamos, como en caso de una persona que infringe la ley o que comete un delito, es sancionado, es sentenciado, es inhabilitado. Pero en este caso se les está diciendo, bueno, por esta vez te perdonamos, pero es un hecho muy grave que no se está tomando con la responsabilidad que los entes electorales deben hacer. ¿Qué pasaría si ese señor o uno de ellos llega a gobernar el país? O sea, ¿bajo las manos de quién vamos a estar? Sí, pues no hay ninguna garantía. Yo realmente creo que eso se debe sancionar y deben ser separados, no deberían participar en estas próximas elecciones. Pero lamentablemente, pues, como lo has dicho en la introducción de tu programa y que lo vamos a tocar más adelante, esta semana se han dado dos muestras fuertes del poder que tienen los caviares y que tienen, pues, en este caso, los comunistas aliados a este gobierno. Con este tema y con otros temas más, amigos, volvemos después de la pausa. Belén García nos acompaña el día de hoy y es secretaria general del Partido Aprista Peruano. Esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino. No se muevan de ahí, volvemos en un minuto. Amigos, de regreso en la cabina de Tiempo Vital. Eso es Tiempo Vital, su programa de los sábados a las 10 de la mañana. Estamos con Belén García Mendoza, secretaria general del Partido Aprista Peruano, y en esta segunda parte del programa vamos a seguir hablando de lo que ha sido, es y será probablemente el futuro del APRA. Belén, tú cargas en tus hombros, te decía, la responsabilidad de 101 o 102 años de historia del Partido Aprista, y además cargas y tienes la responsabilidad de llevar al partido a la próxima contienda electoral. No es poca cosa, estás hablando probablemente del partido con más incidencia en la vida republicana del país. Que yo sepa, no existe otro partido con 102 años de historia, y eso no es poca cosa. ¿Cómo ves al partido ahorita? ¿Cómo crees tú que el ordenamiento interno garantice al elector la posibilidad de que el APRA pueda, de alguna forma, como instrumento, hacerle frente a las urgencias y necesidades que tienen los peruanos y que miran con cierta preocupación, pero con esperanza que algo bueno pueda venir el 2026? Mira, es verdad, es una responsabilidad bastante fuerte, pero la asumo con la formación que fuerte me ha dado es un eufemismo, es sí, enormemente fuerte. Pero la asumo con la responsabilidad y con la formación que mi partido me ha dado durante todos los años de mi vida, aproximadamente desde que tengo 5 años, pero también con la capacidad que tiene nuestro gran partido de poder enfrentar y sobre todo haber demostrado durante todo este tiempo, como bien lo has dicho, de estos 101 años de aprismo que tenemos en la vida política, de que nosotros tenemos la capacidad técnica, la capacidad política, formación de cuadros, tenemos compañeros que están a la altura de poder definir y poder resolver situaciones como las que atraviesa nuestro país en estos momentos. Asumo y he asumido esta responsabilidad como mujer, como provinciana, pero con el corazón aprista y sobre todo emergiendo de una provincia como la mayoría de peruanos en este país y que conocen y saben de la necesidad que realmente necesita el ciudadano. Yo creo fervientemente que nuestro partido, en estos 2 gobiernos que nos ha tocado poder liderar, que hemos nosotros gobernado el país a través del liderazgo del presidente Alan García, hemos demostrado fehacientemente que sí somos un partido responsable, que sí sabemos gobernar, que no vamos a improvisar ni vamos a ir a aprender, que es importante, porque el país en estas circunstancias que atraviesa hoy una crisis política, económica y moral, no estamos para empezar a aprender, sino para poder ejecutar y mejorar y hacer un mejor gobierno que el que hemos tenido. Entonces, permíteme que te interrumpa, sí. Te escucho hablar del segundo gobierno de Alan García, de la experiencia, que ustedes están preparados. ¿Qué logros o qué obras en concreto fundamentan esta certeza, esta seguridad con la que hablas de una eventual gestión del partido aprista en el gobierno del Perú? Mira, hay muchas obras que el partido ha dejado en favor de nuestro país. Nosotros se critica muchas veces el primer gobierno, pero tenemos Chavimochic,
que se hizo en el norte del país y que ha servido para la población norteña para poder que puedan crecer. En ese entonces se habló y se habla. En esos tiempos se hablaba incluso, recuerdas tú, Miguel, del tren eléctrico y decían que Alan estaba loco y todo ello, ¿no? Y que terminó el primer gobierno de Alan, se avanzó, tuvieron que pasar 20 años y tuvo que volver a estar el APRA en el gobierno. Eso es algo que no se puede negar, para que continúe y se culmine con el tren que hoy beneficia a muchos peruanos, que tú te trasladas desde quizás Surco o El Salvador hasta Gamarra e inviertes solamente 20 minutos o 25 minutos. Las otras líneas totalmente que van a articularse reduces gastos en la economía familiar, pero también en el tiempo para trasladarte de Lima. Lima está convulsionada con este tráfico y eso nos permite. Eso hizo el gobierno aprista, uno de los tantas obras importantes, pero también hicimos las titulaciones de COFOPRI, que estuvo a cargo en aquel entonces del compañero Marquesada, que se titularon a muchas familias que luego con ese título de propiedad pudieron acceder a créditos para poder construir un segundo piso. Hicimos el programa de agua potable, agua para todos, recuerda tú, que se dio agua a muchas familias en nuestro país. ¿Cuántas más o menos? Aproximadamente 3 millones de peruanos, pero además ahora, ¿qué se hace? Ahora estamos frente a quizás una crisis, se habla que en el 2030 nuestro país va a afrontar una crisis tremenda y que el 50% o menos no vamos a tener agua en el país, pero en eso ¿qué se ha avanzado? Pero además también quiero recalcar en el tema del agua, permíteme, yo particular, con todo respeto, amigos que me escuchan, soy promotor, impulsor de esta idea de instalar plantas desalinizadoras de agua, teniendo materia prima gratis, un océano frente a las costas de Perú, para el tratamiento de agua, y esto podría ser una solución. Es más, es una idea que pongo a disposición de todos los partidos, de todos los que vayan a participar en esta contienda electoral, porque es una forma de solucionar el estrés hídrico con el que vivimos en estos días y que podría de alguna forma cambiar esta proyección de necesidad de recurso hídrico de aquí al 2030 de la que hablas, teniendo la posibilidad de proveer de agua con plantas desalinizadoras como se hace en Israel, como se hace en Canarias, como se hace en Arabia. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo. No, y también digamos una educación al poblador del uso, porque se habla de que aproximadamente cada ciudadano, pues en Lima, por ejemplo, debe utilizar de 50 a 100 litros, pero se ha habido un estudio que usa más de 200 litros, entonces no hay una educación respecto a ello. Conciencia del consumo de agua, como hay en Europa y en otros países. Totalmente cierto. Entonces creo que en eso debemos trabajar. Pero hablábamos de las obras del gobierno. Te interrumpí, te quedaste en lo del agua. Exacto, hablamos de las pistas, de las veredas. El Estadio Nacional que hay acá en Lima, los colegios emblemáticos, los hospitales, Miguel, que sirvieron en el tiempo de pandemia, los hospitales, más de 45 hospitales que se hicieron se reconstruyeron en el gobierno aprista y que sirvieron en la pandemia para poder afrontar y salvar vidas. Recuerda tú que muchos de esos hospitales de alta complejidad, de nivel 4 o 5, que se reconstruyeron, pues tuvieron acceso a tanques de oxígenos, y eso salvó la vida de muchos peruanos en esta pandemia que no estábamos preparados. Después del 2011 te pregunto yo, dime, ¿cuántos hospitales los gobiernos que nos han sucedido han implementado en el país? No sé, hay hospitales que tienen 12 años esperando que terminen de construirse, como el de Cusco y otros. Entonces yo creo que un tercer gobierno aprista va a hacer realidad muchas obras inconclusas que existen y que no se han realizado, como el trabajo que hicimos con la reducción de la anemia, como que lamentablemente hoy ha vuelto el crecimiento que tuvo el país hasta el 8%. Hoy nos contentamos con apenas ver que hemos crecido un 2 o 3% y nos sentimos felices, pero crecimos en un 9%. Entonces, en épocas en que el precio de los minerales era más bajo que el actual. Del oro. Entonces yo creo que hay muchas cosas que en el transcurso del tiempo, y a pesar que se hizo un plan sistemático de satanización al APRA, los líderes del APRA, el pueblo peruano se da cuenta y toma la diferencia de la época del gobierno del 2006 al 2011 del APRA y cómo estamos hoy en el 2025. Pero esa es la historia del aprismo, ¿no? Es decir, al APRA le han dado duro, le han pegado duro, pero seguimos toda su existencia, y eso es lo que te iba a decir. Porque tenemos historia, porque tenemos muchos mártires detrás de nosotros, a quien lloramos, a quien recordamos, pero tenemos a compañeros que dieron su vida
por defender la democracia. Tenemos compañeros que no daban o entregaban su vida o no tenían discusiones por ver quién era senador, quién era presidente, quién era diputado, no, sino por defender la democracia en nuestro país bajo muchas dictaduras. Ustedes en estos momentos y bajo tu gestión como secretaria general, por lo que escucho, por lo que leo y por lo que veo, además han logrado generar o hacer una especie de amalgama entre experiencia, me refiero a la militancia antigua, ¿no es cierto?, y militancia nueva, jóvenes que se suman a este esfuerzo tuyo de darle consistencia al partido de cara al futuro. ¿Cómo han logrado eso? Porque no es fácil poder articular generaciones tan disímiles, tan distintas, en una sola idea y abrazando los principios doctrinarios de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cómo has logrado tú eso? Mira, Miguel, nosotros somos un partido, lo reitero y lo voy a decir porque creo que es una de nuestras fortalezas, que a través de estos 101 años de fundación de nuestro partido del APRA continental, nosotros tenemos compañeros de larga data que han crecido, se han formado y militan en el partido justamente a través de estos 101 años. Pero somos un partido que tenemos una relación intergeneracional constante porque surgen cuadros nuevos a los que se capacitan y asumen responsabilidades internas dentro del partido, pero también externas de representación, justamente por esa formación que tenemos que no la tienen otros partidos. Ustedes, forman políticamente a sus cuadros, digamos, esto a nivel Lima, a nivel provincia. Totalmente. Yo te comento que yo participé en la primera escuela de formación juvenil que realizó el presidente García en el año 2021. Él seleccionó a 4 jóvenes por regiones, dentro de ellas a mí se me seleccionó por Ica, y ahí empiezo a una formación que nos formaban aquí, nos forman en Lima, y eso lo hacen las distintas regiones del país. Entonces nosotros nos formamos en tema de política, no solamente en el tema de ideología del partido, sino también de política nacional, internacional, de economía, de historia, que es importante, y esa formación. Entonces, nosotros tenemos cuadros adultos, cuadros de compañeros que han tenido una experiencia, que han sido quizás ministros, que han sido senadores, diputados, congresistas, y jóvenes que quizá tampoco no han asumido responsabilidad, pero que están preparados hacia la altura. Tenemos cuadros, y eso es importante, y siempre lo digo, para mí, dentro del partido y en las entrevistas que tengo, existe el binomio perfecto, que es la experiencia y la juventud, que es lo que necesita el país. Bueno, eso les ha permitido sobrevivir a tantas dictaduras y tantos gobiernos 102 años, ¿no? De no haber sido así y de no haber sido por la juventud que en cada momento le dio vida y sostuvo al partido, ustedes hubieran dejado de existir hace tiempo. Así es, han habido cambios distintos de generaciones, como en el año 80, cuando luego de la campaña que Armando Villanueva asumió y posteriormente el siguiente candidato fue el presidente García, que también había asumido la responsabilidad del partido, y posterior a ello han habido cambios de muchos líderes del partido, que es lo que nos diferencia. O sea, tú ves en cada región, en cada provincia, siempre vas a encontrar líderes apristas que puedan estar a la altura de la responsabilidad. Con esto y mucho más, amigos, volvemos ya en la última parte del programa, pero antes permítanme mandar unos saludos a Gabriela y Claudia de las oficinas de la Tinca en Chacarilla. Chicas, estoy cumpliendo con los saludos, no me olvidé de ustedes que siempre escuchan el programa y me reclaman que por qué no les mando saludos, así que un saludo para ustedes desde aquí. Gabriela y Claudia, me acordé de ustedes, nos estamos viendo, seguramente iré a comprar mi boleto en estos días. Un abrazote, no se muevan, amigos, volvemos en un minuto. Amigos, de regreso aquí en los estudios de Radio Vital, eso es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino y estamos conversando con Belén García Mendoza, secretaria general del Partido Aprista Peruano. Belén nos ha hablado de toda su trayectoria personal, de todas las instancias y estamentos internos del partido que ella tuvo que recorrer y transitar para llegar hasta donde está. Nos ha dicho además la responsabilidad, nos ha explicado la responsabilidad que significa para ella cargar 101 años de historia de aprismo y de además llevar al partido a las próximas elecciones del 2026. Hay que recordar que fue bajo la gestión de Belén García que el partido logró su reinscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ella liderando el esfuerzo de muchos militantes del partido y lograron la reinscripción, y nos recordó además en estos minutos pasados
las cosas que hizo el partido aprista y de las que probablemente muy poca gente habla. El tiempo ahora es distinto. Ya estamos a puertas de la elección, estamos a un año. Así es. Y ya hemos escuchado de tus labios lo que hizo el partido aprista. ¿Qué ofrece el partido aprista a hacer de llegar al gobierno el año 2026? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer, se me ocurre, en educación. Empecemos con educación. Yo creo que es importante poder darle mayor capacidad en este caso, de gestión a los directores de los colegios, efectuar los recursos. Como antes se hacía, digamos, el mantenimiento correctivo de los salones, darles presupuesto de repente mediante el control de las APAFAS, por decir, ¿no? Para que puedan hacer obras de menor, por decir, construcción de un salón. Estructura menor, digamos. Estructura menor. Y creo que evita todo lo que existe muchas veces en, digamos, en la gestión y el trámite burocrático que existe, ¿no? Entonces yo creo que eso, capacitar en los institutos tecnológicos, por decir, ¿no? Donde se tiene que capacitar a jóvenes para que estos posteriormente puedan tener un trabajo directo y constante respecto a la mano de obra que se necesita, ¿no? En el país. Tú, no te voy a comprometer a nivel institucional, pero tú como Belén García, ¿estás de acuerdo con la evaluación periódica del profesorado? Claro, mira, yo creo que una evaluación periódica siempre es bueno. Acuérdate que en nuestro gobierno se realizó, el presidente García en el segundo gobierno hicieron las escalas magisteriales. Con José Antonio Chang, creo. Con José Antonio Chang, un excelente ministro de Educación. Y ello permitió la mejora también de la educación de los alumnos, porque si tú tienes a un maestro que constantemente está capacitándose, pero también que sirve ello para que sea evaluado y pueda generar otra escala, como pasar de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a las escalas magisteriales, que también le permite tener una mejor remuneración. Entonces vas a tener también alumnos más capacitados con esta enseñanza que van a darle los profesores. Yo creo que sí es efectivo. La competitividad siempre es buena, Miguel, para poder sostener y para poder mejorar la calidad educativa, ¿no? El tema del agua, me hablabas hace un ratito del programa Agua para Todos y que benefició más o menos como a 3 millones de peruanos. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, hablábamos hace un momento, ¿no?, del estrés hídrico que existe. Entonces, es importante poder realizar un plan. Y como tú bien lo decías, y vamos a coger parte de tus ideas. Lo de la planta desalinizadoras. Exacto, favor, yo creo que es honradísimo de que así sea. Yo creo que es importante, Miguel, poder tener en cuenta, pero también incido en el tema educativo de conciencia de la población, porque se puede hacer como gobierno ello, pero si no hay una conciencia, digamos, eficaz respecto al poblador, respecto al ciudadano. Dices tú del consumo del consumo del agua, porque es importante. O del uso del agua, por no decir. Se pierde mucho en ello, que puede ser, en el tema de la luz, puede ser utilizado para otras poblaciones que no tienen y carecen de luz eléctrica. Entonces, yo creo que es importante poder ver ello, poder tener, hacer, digamos, sostenible también el tema importante, y no quiero dejar pasar de lado en este momento hablar del tema de la salud, que para mí es lo que te iba a preguntar ahorita, más leo la mente. Salud, ¿qué van a hacer con la salud? Salud es uno de los temas bastante fundamentales y sobre todo caóticos dentro de nuestro país. En algún momento, no sé si recuerdas tú, que se implementó la privatización en parte de algunos hospitales, como en el de San Borja, me parece, el hospital del niño, en el cual se pudo ver, y no sé si recuerdas tú yo tenía por acá anotadas algunas cifras y las experiencias que hubieron en hospitales, sobre todo de Lima, como en el MINSA, en salud, donde se privatizó la atención y se tenía pues hospitales con mejores mantenimientos, pero también con mejores profesionales capacitados. Tú hablas de privatizar parte y hablar, ¿no? De la atención, te hablo yo, no de la atención, o sea, la atención, ¿no? Entonces, tenemos yo te pregunto por la salud pública, básicamente. Ok, ya. Entonces, yo creo que, la salud pública, en este sentido, nosotros hemos demostrado también durante nuestro gobierno que pudimos tener, digamos, eficaces aciertos respecto a ello.
Ahora, O sea, ¿prefieres tú centralizar el servicio de salud o dárselo o mantenerlo a nivel del gobierno regional? No. Yo creo que es importante poder tener una descentralización. Todo lo que es descentralización creo que es importante para que las regiones del país, el interior del país, pueda tener una efectiva y eficaz atención médica. Aun cuando el proceso de descentralización o de regionalización no haya dado los frutos que se esperaban y tenemos hasta no sé cuántas autoridades regionales, incluso hasta en la cárcel. Claro. Aún así, Claro, sí, ¿confiarías en darle? pero habría que tener un sistema más acertado de supervisión en ello, ¿no? Porque yo creo importante que, por decir, se cubra, o nosotros ofrecemos poder cubrir que la población peruana tenga un sistema integrado de salud, un SIS, no solamente una parte, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que se tenga en un sostenimiento posterior. O sea, un ente supervisor, pero la gestión se la dejas totalmente, sí, porque descentralizada. Centralizar todo, a veces desde el gobierno, bueno, genera tanto, siempre va a haber actos de corrupción, tanto que se habla, como lo podemos ver ahora, en el sistema nacional o del gobierno central, como los regionales, pero lo que tenemos que tener es bien claro la supervisión y la dirección hacia dónde van esos recursos y que sean bien manejados. Belén, seguridad. ¿Qué hacemos con la seguridad? Yo creo, sin lugar a dudas, Miguel, que la seguridad ciudadana se ha convertido en el problema principal que atraviesa nuestro país. Tú participaste no hace mucho de una convocatoria que se hizo con distintas fuerzas políticas para presentar un plan al gobierno de seguridad ciudadana y que iba a ser adoptado por todas las fuerzas políticas de llegar cada una de ellas al poder y se iba a ejecutar ese plan, ¿correcto? Efectivamente, la necesidad y en la preocupación realmente en que se ha convertido la inseguridad ciudadana en nuestro país, y reitero, es el primer problema que afronta el país actualmente respecto a este mal que nos aqueja con las extorsiones, los chantajes. Vemos pues Lima se ha convertido realmente en una de las ciudades principales, creo yo, de América Latina, en la cual estas extorsiones y estos grupos de crimen organizado están operando libremente. Tenemos hace poco algunas intervenciones, allanamientos que han habido y que en ellas se puede ver cómo incluso personal de la policía se encuentran involucrados. Entonces, bajo esa preocupación, hubieron algunas reuniones con distintos partidos políticos, dirigentes, en las cuales llegamos a un punto en común, más allá de la ideología, la doctrina que profesamos cada uno, que era poder tener un plan sostenible para poder ser presentado al gobierno de turno, pero sin embargo, a pesar de que no se ponga en ejecución, digamos así ahora, se pueda realizar en cualquiera de las esferas posteriores, en cualquiera de los partidos que puedan llegar a gobernar el país, pero bajo el objetivo principal, que es poder culminar y terminar y hacerle frente al crimen organizado. Dentro de ello, en nuestro partido, pues pudimos nosotros convocar a técnicos, especialistas. Está el general Hidalgo, creo, ¿no? El general Hidalgo, quien ha sido ministro del Interior, el coronel Carlos Tello, y muchos de ellos, el compañero del Castillo, que ha sido premier, muchos de los cuadros técnicos que el partido tiene los ofrecimos para que puedan dar su perspectiva dentro de este contexto, y así logramos presentarlo en la Cámara de Comercio de Lima el 24 de marzo y lo hemos hecho igual en Trujillo, lo hemos hecho en Ica incluso, y dando alternativas como ellas, sobre todo poder potenciar a la Policía Nacional, que es importante para que ellos puedan tener también una logística y puedan afrontar este crimen organizado que antes de que nos gane el tiempo. Economía, ¿cómo repotencias la economía nacional? Bueno, yo ahí sí soy puntual y te voy a decir lo que pienso. Creo que es importante poder efectuar un shock de inversiones pública y privada. Pero para esto, para que la inversión privada pueda creer y pueda apostar, digamos así, por ello, debe haber un Estado que le ofrezca esa estabilidad, ¿no? Ahora poco hemos visto que han habido algunos cambios, como el ministro de Economía. Pero ojo, tenemos la amenaza de la invasión de productos chinos con la apertura de Chancay. O sea, ¿qué le ofreces tú al empresario pequeño peruano para que pueda afrontar el embate de esto que aparentemente
va a suceder con productos chinos inundando el mercado? ¿De qué forma? Claro, una de las partes importantes es, y hemos tocado en algún momento el punto, por decir, el pequeño comerciante, el bodeguero, digamos así, para ponerlo como ejemplo, quizás quiere invertir, pero hace un préstamo a un banco y esos bancos tienen intereses usureros. Entonces yo creo que debemos nosotros... intereses sobre el crédito, dices tú. Exacto, sobre el crédito, usureros, y ahí debemos acentuar en poder permitirnos rebajar esas tasas o poder darles un tiempo, digamos, de una... ¿Cómo rebajas esas tasas? Claro, nosotros lo que decíamos es, ¿no?, poder rebajar de repente o darles un tiempo prudencial para que ellos puedan tener, digamos, un tiempo de, como se le llama, de una marcha blanca, podríamos decir así, para que ellos puedan potenciar sus negocios y puedan hacer frente. Lo que tú dices es verdad, Miguel, se viene una avalancha de inversión china y si tú comparas el material y el trabajo del esfuerzo de nuestros trabajadores, obreros peruanos, a comparación de lo que China va a traer a la inversión, pues obviamente están compitiendo frente a un gigante. Tú hablas de bajar la tasa de interés sobre el crédito, dar periodos de gracia. Escuchaba, no me acuerdo a quién, un miembro del partido aprista, compañero Pepe Lucho, lo escuché. Probablemente fue Pepe Lucho, no sé, que él decía que él quería abrir el abanico de posibilidades, invitar a nuevas entidades financieras que vengan a establecerse en el país y que ofrezcan tasas de interés más bajas para que el mercado se regule solo sin intervención del gobierno y permitirle acceso al crédito a los comerciantes que tú dices con bajas tasas. Con bajas y con periodos de gracia de 1 o 2 años, como se hacen en otros sitios, como Japón, por ejemplo, y permitirles de alguna forma reactivarse, reimpulsar sus negocios y tener la fuerza comercial para competir de tú a tú y de igual a igual con el embate de estos productos chinos que van a venir. O sea, eso es más o menos lo que ustedes, porque se lo escuché, creo que fue Pelucho, no estoy muy seguro. Sí, en alguna reunión se tocó, una reunión con los compañeros, es verdad, es lo que más o menos te refería, ¿no? Abrir el abanico para que sea la competencia y porque cuando está monopolizado a veces eso, pues existe lo que ahora sucede, que es la usura. Somos uno de los países que en América Latina tenemos las más altas tasas de intereses, de préstamos. Sí, entonces, abrir el abanico significa que vengan otras personas a poder otorgar estos préstamos con créditos mínimos. Entonces, nosotros debemos, y el Estado debe convertirse en un promotor de crecimiento económico. En 30 segundos, ¿por qué el no aprista tiene que votar por el APRA? Tienes 30 segundos por reloj, empieza. Bueno, somos un partido que sabe gobernar, lo ha demostrado durante estos 2 periodos que hemos gobernado. Somos un partido que tiene la capacidad de poder concertar, de poder dialogar, pero somos un partido que a través, y me refiero al segundo gobierno de nuestro presidente García y del APRA, que con 88.000 millones de soles pudimos dejar 152.000 obras para el pueblo peruano, a diferencia de este gobierno de la señora Dina Boluarte, que tiene 250.000 millones de soles y que no han hecho nada. Nosotros sí lo hemos hecho, bajamos la pobreza, nosotros crecimos en 8-9%, nosotros sí pudimos hacer obras importantes para el país, pudimos crecer en el país. Así que esa es la gran diferencia y creo que somos un partido que tiene la capacidad y el liderazgo de poder sacar al país de esta crisis política, económica y social y sobre todo moral que atraviesa nuestro país. Muchas gracias. Ha sido Belén García, secretaria general del APRA, ya le escucharon, amigos. Con nosotros será hasta el próximo sábado, con el favor de Dios. Y si ustedes quieren, buen fin de semana. Chau. Gracias.